Le agradezco mucho a Eduardo Bakov Escudero, presidente de Métrica Educativa, que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Muy buenas tardes, Magda. Buenos días de Ensenada, Baja California. Sí, todavía buenos días por allá. A ver, hay un tema que sin duda merece toda nuestra atención y eso es la materia educativa. ¿Cómo estamos avanzando en nuestro país? ¿Cómo ha evolucionado la evolución en México para que podamos tener esta perspectiva en los últimos años? Mira, Magda, muy brevemente en números, porque los números te van a responder lo que tú me estás preguntando. Te estaba oyendo hablando del rezago educativo, que pues es muy grave en México. Y para que tengan una idea, tu audiencia, cerca de 95 millones de personas arriba de 15 años son las que viven en México. De esos 95 millones, 4 millones son analfabetas, 8 millones no logran terminar la primaria, 16 millones no logran terminar la secundaria, a lo cual se le llama rezago educativo. Pues es decir, a las personas de 15 años de edad que no han cumplido por una u otra razón la secundaria. Y en términos generales son cerca de 30 millones de estudiantes en rezago educativo que implican aproximadamente el 30% de la población en edad de estudiar de 15 años en adelante. 30% de la población en rezago educativo, eso es una cifra muy grande. Veíamos ahora inclusive algunos datos, ¿no?, en donde la OCDE plantea ciertas metas y nos dice que, bueno, si bien nos va para hablar de universalidad en materia educativa, para hablar de que ya estamos en un nivel aceptable, pues nos llevaría de aquí al año 2060. Pues mira, hay estimaciones, digamos, muy catastróficas y otras no lo tanto. Algunos hablan de que el rezago, digamos, en términos de aprendizaje, no en términos de si cumplieron o no la secundaria, que es de lo que yo te estaba hablando, porque así se define el rezago educativo, proporción de personas mayores de 15 años que no logran terminar la secundaria, y son cerca de 30 millones. Dentro de ellos 4 millones son analfabetas y te das una muy buena idea de el tamaño del problema que tenemos. Ahora, a eso se le debe de sumar los que sí logran terminar la secundaria y no aprenden, que no aprenden lo suficiente como para poder saber comprender lo que leen o tener una mínima alfabetización matemática. Y esos a nivel mundial, no lo digo solamente en México, ha crecido cerca del 50% de lo que anteriormente había. La UNESCO calculaba que 50% de los estudiantes que deberían de saber comprender lo que leen en el mundo no lo logran a la edad que lo deben de lograr, y que ahora eso subió al 75%, lo cual te da una idea del impacto que ha tenido en todos lados. Dime una cosa, Eduardo, porque se sabe y mucho se ha hablado de que pues finalmente la política, estos acuerdos políticos de manera general, a veces sindicatos y demás, pues siempre terminan metiendo la mano en lo que refiere a las políticas educativas del país. Con base en este precepto, déjame preguntártelo así. Haciendo comparativos entre sexenios, ¿han cambiado las cosas? ¿Ves una mejoría? Sacando, por supuesto, el factor de la pandemia, porque sabemos que esto adicionalmente plantea un escenario totalmente distinto. Pero ¿tú ves que verdaderamente se estén preocupando por combatir este rezago educativo a lo largo y con el cambio de las administraciones? Sí, Magda. Mira, los gobiernos mal que bien han hecho algo importante, que es básicamente ingresar a mayor número de estudiantes a la educación, en especial a la educación media superior, que es donde menos estudiantes han ingresado tradicionalmente. Entonces, si tú ves a lo largo de los años, hay dos indicadores muy importantes. En principio, el nivel de escolaridad que tienen la población, o que tiene la población mexicana, que llega a ser casi de 10 años de escolaridad. Y por supuesto, si tú te vas para atrás, y para que tengas también una muy buena idea, cada 10 años, cada década, se sube un grado de escolaridad. Es decir, en el 2010 deberíamos de estar como en 9 años de escolaridad, en el 2000 como en 8, en 1990 como en 7, y ahí te vas para atrás, ¿no? Entonces, sí ha habido un esfuerzo
por tener mayor número de estudiantes dentro de las aulas. Ahí ha habido avances. En donde no ha habido avances es en los aprendizajes, es decir, los estudiantes, a pesar de que ingresan más, aprenden lo mismo. Y esto lo puedes saber con un indicador que es muy importante y que es los estudios y la prueba de PISA, que evalúa, tú lo sabes, a estudiantes de 15 años de edad, independientemente de qué grado escolar estén cursando. Y en los últimos 20 años, es decir, PISA comenzó en el 2000 y la última aplicación fue en el 2018 y la próxima va a ser en este año. Si tú ves las calificaciones o las puntuaciones de México a lo largo de 20 años, no ves ningún cambio significativo ni en matemáticas, ni en ciencias, ni en lectura. ¿Por qué? Bueno, en gran medida porque no se han implementado las políticas públicas correctas, porque no se ha metido más recursos a la educación. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, esto sin considerar la pandemia, eso lo dijimos, Claro, que sin claro, considerar la pandemia. claro. Todas las políticas que recomiendan, o las políticas públicas que recomienda la ONU, es atender a los estudiantes que están fuera del sistema educativo y que por alguna razón no pudieron atender las clases porque no tenían computadoras o no tenían dispositivos electrónicos para seguir la educación en línea, que no es tan buena, pero bueno, era un remedio. Pero 50% de los estudiantes en México o de los hogares no tienen computadoras ni internet en casa. Entonces esos se quedaron afuera. Entonces, ¿qué dice la ONU? Dice, tienes que atender a esos estudiantes y para atenderlos tienes que invertir más. Bueno, en México, en este gobierno, se ha invertido menos. Entonces, ¿cómo vas a poder atender a una catástrofe como es la que estamos sufriendo cuando no le inviertes el recurso necesario para poder atender el rezago del cual estamos hablando? No hay forma. Sí, no, Si no hay bueno, dinero, y a no hay esto, manera de atender atingentemente y apropiadamente. y a esa política de austeridad, pues también se le suma la falta de infraestructura y las Sí, condiciones que ya en sí mismas terminaron siendo sumamente expuestas ahora en medio de la pandemia de COVID-19. Dime una cosa, y ahora que se habla también de este asunto del abandono escolar, ¿se hizo algo en medio de la pandemia para evitar que los chavos desertaran? Y más allá de eso, permíteme irme todavía más adelante. Hoy la Secretaría de Educación Pública está haciendo algo para verdaderamente recuperar a todos esos chavos que por alguna situación, por la pandemia, porque se tuvieron que meter a trabajar, por mil y un cosas, terminaron abandonando las escuelas. Desgraciadamente no conozco ninguna política o un programa, Magda, de recuperación de esos estudiantes que están afuera. Están esperando que el regreso a clases, los estudiantes que más o menos han abandonado, como el 8% de los estudiantes de educación obligatoria han abandonado las escuelas, que es una cantidad importante. Si tú no haces un programa de seguimiento de tus estudiantes que abandonaron, porque no lo ha habido, y tú no le metes recursos al programa para recuperar a los estudiantes que han abandonado la escuela, vamos a decirlo por dos grandes razones: el COVID, que tiene que ver con la enfermedad y con problemas económicos y salariales, porque las personas perdieron su trabajo, y por el otro lado, por la poca pertinencia y poca efectividad de la educación en línea o de aprende en casa, que fue un esfuerzo, pero fue un esfuerzo pues con muchas limitaciones. A raíz de eso, y esto te lo dice una encuesta que realizó el INEGI, pues hubo una deserción importante, un abandono importante de los estudiantes. Y no hay política en este momento, una, para regresar a esos estudiantes, y dos, para atender la infraestructura de las escuelas que fueron vandalizadas durante año y medio, en donde no se vigilaron y no se conservaron a estos espacios escolares. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Dejar que los estados, y en especial que cada escuela, se rasgue con sus uñas y que pueda atender a los estudiantes como Dios le dé a entender. Entonces, es triste verlo, pero la austeridad y la falta de planeación para la recuperación de este rezago,
pues están haciendo estragos en México. Es una triste realidad. Austeridad y falta de planeación, me parece que lo terminas sintetizando muy bien. Y déjame irme a una cosa más. Dentro de, una vez que llegó la actual administración, pues lo sabemos, lo que buscaba era eliminar todo lo que tuviera aquel tufo del pasado, no puntos y comas, lo decía Eduardo Manzanares hace un momento, quitar puntos y comas de todo lo que oliera a la administración de Enrique Peña Nieto en este caso. Una de las cosas que empezaron a implementar cuando llegó la actual administración, pues fue esta contrarreforma en materia educativa. ¿Qué me dices? ¿Ha funcionado? Porque, pues si bien es cierto, mucho se criticó también la reforma educativa de Peña Nieto, ¿no? Y se decía que más que ser una reforma educativa era una reforma laboral. ¿Qué me dices en este caso con la reforma educativa de la actual administración? ¿Está funcionando? ¿Le hace falta ajustar algún cable? ¿Qué lectura le das? Pues le faltan ajustar todos los cables. Es decir, quitaron una reforma para poner otra que no acaba ni siquiera de empezar. Eliminaron al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que era la institución que generaba información válida, confiable, objetiva, pública, que servía para que las autoridades supieran cómo iba el sistema educativo y para que la sociedad tuviera una rendición de cuentas básica en ese sentido. Entonces, quitaron al instituto que genera información, no generan información, no se sabe en este momento en qué situación estamos. Mucho de lo que decimos pues es básicamente con información secundaria, con información de organismos internacionales, poca información pública del sistema educativo se conoce. Entonces, en este momento, fíjate, en este momento que lo que se requiere es recuperar los aprendizajes de los estudiantes, que más o menos se calculan entre 1 y 2 años de pérdida, ahorita están haciendo libros de texto que se van a implementar seguramente en el próximo año, a 2 años de terminar el sexenio. A mi manera de ver, es un sinsentido cuando tú tienes una pandemia que ha afectado digamos, con esta gravedad los aprendizajes de estudiantes, pues es que todas las baterías deberían de estar enfocadas ahí. Pero bueno, es muy fácil hacer cambios de planes y programas de estudio, es fácil hacer cambios en los libros de texto, eso queda, pero eso no te va a resolver el problema que en este momento tenemos. Entonces, para mí es una desgracia lo que le está sucediendo a México en materia educativa. La austeridad le ha pegado durísimo y claro, la pandemia le ha pegado otro tanto. Entonces, estamos en una situación pues, realmente preocupante. Y además pues esta parte de la ideologización que se está haciendo de la educación, ¿no? Porque ahora mencionabas el tema de los libros de texto y bueno, queda la duda si verdaderamente se están haciendo a fin de enseñar, de poder combatir estos rezagos, de brindar conocimientos suficientes a los alumnos, o si verdaderamente se están haciendo con un afán de adoctrinamiento. Pues mira, a mi manera de ver, sí, se están haciendo cambios que yo lo decía en algún momento, digamos en un par de días seguramente va a aparecer un artículo mío al respecto. Tú no puedes cambiar la terminología que se utiliza en todo el mundo. Por ejemplo, eficiencia terminal. ¿Qué quiere decir eficiencia terminal? ¿Cuántos ingresan y cuántos salen? Esto es neoliberal. Y entonces, ¿cómo vas a saber qué tan bueno es tu sistema? ¿Quieres quitar la palabra rezago? La quieren quitar. La palabra abandono, también la quieren quitar. La palabra evaluación, también la quieren quitar. Es decir, el cambio de palabras, el cambio de terminología no cambia nada la realidad, pero sí la complica cuando tú te quieres comparar con otros países o cuando quieres saber cómo está tu sistema educativo respecto al pasado. Entonces es una locura, un sinsentido lo que está sucediendo en México y se está perdiendo el tiempo en cosas superfluas y no se está atendiendo lo central. Se está perdiendo el tiempo en cosas superfluas, sí, pero me queda claro, ¿no? Que de pronto si no existen estos parámetros de medición, pues entonces ¿cómo se va a saber si está dando resultados o no? Lo que conviene es precisamente eso, que no se sepa si no hay un resultado adecuado, ¿no? Que no estamos avanzando realmente, pues mejor que se quede guardado en el cajón. Muchísimas gracias, Eduardo, por estos minutos con Mega Noticias.